Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, y nos vamos a ubicar en el capítulo número 4, en los versículos 5 al 8. Muy bien. Si ya lo tiene, entonces en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, nos vamos a poner de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8, y dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aquí aman la venida del Señor? Amén. Y espero que ya todos estemos listos para la venida del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te hemos alabado, Señor, con nuestros cantos, te hemos alabado con nuestros labios, Señor, pero ahora queremos alabarte con nuestras mentes y con nuestros corazones. Queremos poner atención, Señor, a lo que nos enseña tu palabra. Y nuestra oración es, Señor, que cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, de tal manera que cuando salgamos de este lugar salgamos completamente impactados y renovados, Señor, por el poder de tu palabra y con la disponibilidad para ponerla por obra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. Qué alegría poderles ver. Vamos a hablar de la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, su hijo espiritual Timoteo. Y esta carta podría considerarse como las últimas palabras de un condenado a muerte. Ustedes han escuchado eso, que a algunas personas cuando van a morir se les conceden sus últimas palabras. Eso es lo que obliga, creo que la ley aquí en los Estados Unidos, cuando van a ejecutar a una persona. Bueno, esta carta podría considerarse como las últimas palabras de un condenado a muerte. Pablo está en prisión y lo van a matar cuando está escribiendo esta carta. Pablo había estado una vez en prisión ya, pero cuando estuvo esa vez en prisión, él estuvo bajo arresto domiciliario, que bueno, aunque era prisión, por lo menos tenía pues ciertas facilidades, ciertos privilegios, si se me permite decirlo así, como por ejemplo podía interactuar con personas, podía tener comunicación con muchas personas, pero en esta segunda ocasión, 5 o 6 años después de este arresto que tiene el apóstol Pablo, él vuelve a ser nuevamente arrestado, pero ahora es enviado a una prisión fría y además está en cadenas. Las circunstancias han cambiado. En la primera vez que Pablo estuvo prisionero, Pablo tenía la esperanza de volver a salir, y de hecho vuelve a salir, pero en esta segunda ocasión que Pablo está escribiendo esta carta, que por cierto es la última carta que escribe el apóstol Pablo, cuando él está escribiendo esta carta, él sabe que ya no va a volver a suceder eso de que él vuelva a ver la luz del día, sino que cuando salga para ver la luz del día es porque lo van a ejecutar. Sí, esto está pasando en la vida del apóstol Pablo cuando escribe él esta segunda carta. Pablo le escribe a Timoteo porque tiene interés de que vaya a Roma a verlo a él. Pablo está en la prisión en Roma, Timoteo está en Éfeso. Entonces él quiere que vaya a Roma, quiere que lo vaya a ver por última vez, quiere que llegue antes de que sea demasiado tarde. Y la intención de Pablo con Timoteo es instruirlo en la fe y motivarlo en su ministerio, porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo no quiere irse de este mundo sin antes darle las últimas instrucciones a su hijo en la fe, Timoteo. No sabemos si Timoteo alcanzó a verlo o no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que muy poco tiempo después de que Pablo escribe esta carta, él es ejecutado, es martirizado por el perverso emperador romano Nerón.
Así que Timoteo había sido uno de los discípulos consentidos, si se me permite esta palabra, del apóstol San Pablo. Otro de sus discípulos consentidos había sido definitivamente Tito, pero hablando particularmente de Timoteo, él había aprendido toda la doctrina, todo lo que sabía Timoteo de la doctrina de Dios, todo absolutamente lo había aprendido de boca de su maestro, el apóstol Pablo. Así que él estaba muy bien instruido, pero a Pablo le había enseñado a él a interpretar la palabra de Dios, pero no nada más a interpretar la palabra de Dios, sino le había enseñado también a vivir, a aplicar la palabra de Dios. Yo estoy completamente seguro que en su naturaleza, el apóstol Pablo, obviamente él quería salir de prisión, le hubiera gustado salir de prisión para poder continuar con esa labor evangelística que él tenía, pero también algo que hacía mucho el apóstol Pablo, y es una enseñanza para nosotros los pastores, algo que hacía él, era instruir a los hermanos para que ellos pudieran ser el día de mañana líderes, es decir, formaba nuevos líderes. Eso es lo que hacía mucho el apóstol San Pablo. Entonces estoy seguro que en su corazón él hubiera querido salir de prisión para poder continuar con esta obra en el ministerio de Cristo. Sin embargo, Pablo no está preocupado por lo que le va a pasar a su vida. Él no está preocupado por eso. Y nosotros podemos ver lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Él dijo bien claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Así que él estaba tranquilo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, que es el que estamos viendo ahora, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que el apóstol Pablo no tiene problema por eso. Él sabe que va a morir, pero sabe también perfectamente a dónde va a ir. Y el lugar donde va a ir es un lugar donde va a estar definitivamente mejor que donde está ahora, aún suponiendo que no estuviera en prisión. Jamás es comparable el cielo con lo que nosotros vivimos en la tierra, con todo y que podamos vivir con todas las comodidades del mundo. Jamás se va a comparar el cielo con la tierra. Entonces Pablo sabía lo que le estaba esperando a él. Él no está nervioso por eso. Y lo más importante es que finalmente iba a ver cara a cara al Señor Jesús, a quien tanto amó, a quien tanto sirvió, lo amó más que a su propia vida. Iba a conocer a ese Jesús que lo amó a él, que dio su vida por él, y ahora iban a estar juntos por toda la eternidad. Así que Pablo por ahí no tiene ningún problema, no está nervioso por eso, no está asustado por eso, porque va a morir. Pero a Pablo le preocupa otra cosa, eso sí, a Pablo le preocupa que Timoteo no se aparte de la fe. Eso sí le preocupa. Parece, por el contexto del capítulo o de toda la carta que vemos, esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, parece que Timoteo empezó por ahí como que a dudar un poquito de si iba a continuar en el ministerio, o empezó a dudar un poquito de su fe. Y Pablo escribe precisamente para animarlo, para que no se vaya a desviar. Así que la intención del apóstol Pablo, cuando quiere que Timoteo vaya a verlo y cuando escribe esta carta, es animarlo para que continúe en los caminos del Señor, para que no se desvíe de la fe que es en Cristo Jesús y para que siga con ese legado que él le quiere dejar. Pablo está dejando un legado a su hijo en la fe, Timoteo, y un legado para que nosotros podamos entenderlo, principalmente los jóvenes que hablan más inglés que español. Un legado es como algo que se deja, algo que es muy importante, que se deja a la persona que viene detrás de uno. Es como una herencia que uno deja a las personas que vienen detrás de uno. Eso es lo que quiere dejar Pablo. Pablo quiere dejarle a Timoteo una gran herencia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de algo mucho más importante del dinero, que es ese legado de amor, de entrega, de servicio, de compromiso que el apóstol Pablo tuvo y que quiere, que le encantaría que Timoteo continúe entonces después de que él parta. Este es el corazón de un verdadero pastor. Este es el corazón de un verdadero siervo de Dios que tiene bien claro cuál es su misión como pastor de la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo entonces le deja a Timoteo 5 consejos que van a ser fundamentales para el desarrollo de su fe y de su ministerio.
Se los está dejando. Y de eso vamos a estar entonces hablando el día de hoy. Porque de estos 5 consejos que el apóstol Pablo le deja a Timoteo, va a depender toda la fe y todo el ministerio de este siervo de Dios llamado Timoteo. En primer lugar, Pablo lo anima. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 8, y si ustedes van al capítulo 2, versículo 6 de esta segunda carta que estamos viendo, ustedes van a ver ahí al apóstol Pablo animando a Timoteo a participar de los sufrimientos por el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque estos dan testimonio realmente de cómo es nuestra fe. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos. Muchas personas se alejan de la fe cuando empiezan a venir sufrimientos en su vida, como si Dios tuviera la culpa de lo que están sufriendo. Entonces empiezan a tener sufrimientos y lo primero que hacen es apartarse. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros. Resulta que cuando tenemos sufrimientos ya no vamos a la iglesia, no nos interesa leer la Biblia, no nos interesa orar y cosas por el estilo, cuando debería ser al revés. Entre más sufrimientos tenga uno más busca al Señor Jesucristo y está aferrado a Él, a su palabra, porque su palabra está llena de promesas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él está diciendo eso, que participe entonces de esos sufrimientos. Hay un hombre llamado Tertuliano, yo no sé si ustedes han escuchado de él, Tertuliano, que fue un gran teólogo del siglo II, de nuestros tiempos, y aunque bueno, podamos no estar de acuerdo con algunas cosas que escribe Tertuliano, él dijo una gran verdad que es verdad todavía hasta nuestros días, porque la verdad es verdad, ¿sí o no? La verdad no puede cambiar. La verdad es absoluta. No hay de tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No, si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y son diferentes, entonces una de las dos verdades no es verdad. O sea, la verdad es absoluta. Amén. Y la verdad la encontramos únicamente en Dios, nada más. Porque Él dijo, mi palabra es verdad, o tu palabra es verdad, cuando está hablando al Padre. Fíjense lo que dijo Tertuliano, dice, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. O sea, entre más los matan, más se empieza a extender el evangelio, como si fuera una semilla que se siembra. Otro autor también del siglo II dijo esto, ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Eso es lo que significa participar de los sufrimientos. Y eso es lo que está Pablo animando a Timoteo para que no se aparte de la fe, para que no se aparte del ministerio. Otro más, Hipólito Romano, también contemporáneo de Tertuliano. Estamos hablando de personas que escribieron en el siglo II de nuestra era. Durante la persecución a los cristianos, él decía, oye, un gran número de estos creyentes, por la fe de los mártires, ahora también se quieren convertir en mártires. Algo está pasando con este Jesús. Algo está pasando que entre más los matamos, más se desarrollan. Si fueran en nuestros tiempos, a lo mejor serían como gremlins, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la película de los gremlins? Usted le echaba agua y saltaban un montón de gremlins. Así era en aquellos tiempos, mataban un cristiano y ¡boom! Se empezaban a expandir cada vez más y más. Entonces, ¿qué está pasando con estos llamados cristianos? Que entre más los castigamos, resulta que más se reproducen. Pablo sabe que si Timoteo renuncia a la fe, entonces esto va a afectar grandemente a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando un cristiano renuncia a la fe, un cristiano, cualquier cristiano, sea yo o sea cualquiera de los que están aquí ahora, cualquiera, cuando un cristiano renuncia a la fe en Cristo Jesús, cuando un cristiano decide no vivir más conforme a la fe en Cristo Jesús, afecta a muchas personas. No solamente afecta a la congregación en donde está, que eso es a veces en lo que menos pensamos. Las personas se van de las congregaciones sin importarles lo que va a pasar con la congregación que tanto les amó, que tanto les sirvió. Simplemente se van, ahí arréglenselas como puedan. Pero se van y afectan entonces a esa congregación, pero no solamente a la congregación, sino afectan a todas las demás personas que están a su alrededor. ¿Sabe por qué?
Porque cuando las personas ven eso, oye, pues no era este el cristianito el que iba siempre el domingo a la iglesia, iba a los estudios, andaba con que aleluya y gloria a Dios. Y mira ahora que tiene problemas, ya se fue, se retiró, volvió al mundo. Entonces las personas pueden pensar, el mensaje que está mandando este cristiano que se retiró de la fe, el mensaje que está mandando es, realmente la fe en Dios no es suficiente. No es suficiente. Dios no es tan importante. Dios está para hacerme a mí cosas, y si Dios no me hace cosas, entonces yo simplemente me retiro. Ese es el mensaje que manda una persona cuando se retira de la fe, cuando abandona la fe. Y eso afecta a los demás. Afecta a los demás, porque si no es importante para ti, ¿por qué tendría que ser importante para mí? Si tú eras el que estabas bien metido ahí, pues ¿qué me puede esperar a mí que estoy tan alejado? Algunas personas pueden pensar de esa manera. Entonces, Pablo no quiere que Timoteo se vaya del ministerio, aparte de por lo que a él puede suceder, se va a caer en la fe, se va a autodestruir, no quiere que abandone porque el ministerio de Timoteo es un ministerio creciente y va a afectar entonces a todos sus hermanos en la congregación. Pero Pablo le hace un segundo consejo a Timoteo, y eso está en el capítulo 1, versículo 13, y en el capítulo 2, versículo 15. Pablo quiere que continúe dentro de la sana doctrina. Ese es el segundo consejo. El primero, acuérdense, participa de los sufrimientos, porque entre más participes de los sufrimientos, más crece tu fe, más vas a buscar del Señor. Y el segundo consejo que le está dando es, continúa dentro de la doctrina que yo te enseñé, la sana doctrina que yo te enseñé. Y esto es realmente fundamental, es vital en la vida de un creyente. Le voy a decir por qué. Porque desde que inició la iglesia hasta nuestros días, fíjense, desde que inició la iglesia, prácticamente desde que inició la iglesia hasta nuestros días, estamos hablando de 2000 años, ha habido innumerables cantidades de herejías que se han presentado. Y las herejías realmente que afectan a la iglesia y a los que están fuera de la iglesia, porque no se van a acercar más a la iglesia. Si había alguna posibilidad, las herejías hacen entonces que se alejen, pero atraen a esas personas para que practiquen esas herejías. Y las herejías regularmente surgen por una pésima interpretación de la palabra de Dios. Es ver un versículo, sacarlo por completo de su contexto y dar por una enseñanza, la enseñanza que yo quiera dar. Yo puedo sacar ahora mismo un versículo de su contexto, lo puedo hacer, sacar un versículo de su contexto y decirles que Dios no tiene problemas con los matrimonios homosexuales, por ejemplo. Puedo sacar un versículo de su contexto y decir ahora mismo que Dios no tiene problemas con el aborto. Lo puedo hacer. Puedo sacar un versículo de su contexto y decir, usando la Biblia, que Dios no tiene problemas porque yo ande matando gente. O sea, se pueden decir infinidad de tonterías por un versículo sacado de su contexto. Infinidad de tonterías. Es más, les puedo decir que no hay Dios. No existe Dios. Se los puedo decir sacando un versículo de su contexto. Entonces Pablo quiere que Timoteo se mantenga dentro de la sana doctrina que él enseñó, porque Pablo lo que le enseñó es palabra de Dios. Nada más. Pablo le enseñó palabra de Dios, por eso Sublime Gracia, y gracias a Dios muchas iglesias más, pero Sublime Gracia se enfoca únicamente en la palabra de Dios. No más. No nos interesa más nada. Solo la palabra de Dios. Y nosotros no sacamos un versículo del contexto para decir lo que nos venga en gana. Para que una doctrina sea realmente considerada como doctrina, debe de encuadrar con toda la Escritura. Toda la Escritura. Y toda la Escritura comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Debe de encuadrar. La Biblia no se puede contradecir. De hecho, no se contradice. No hay algo que diga en el Nuevo Testamento que sea contradictorio al Antiguo Testamento, o no hay algo que sea contradictorio entre dos autores o escritores de la palabra de Dios. Pedro y Pablo no se contradicen. Es más, Pablo y Santiago no se contradicen como algunos pueden pensar por ahí.
sobre todo cuando está hablando de la fe y de las obras. Si yo quiero sostener una verdad de la palabra de Dios, tengo que sostenerla con toda la Escritura, tiene que ser congruente con toda la Escritura. Si yo quisiera afirmar que Dios no tiene problemas con un matrimonio homosexual, tendría que usar toda la Escritura para mostrarles dónde Dios está hablando, no sacando un versículo de su contexto. Si quisiera afirmar que la doctrina de la Trinidad es una doctrina falsa, ¿cuántos aquí creen en la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si quisiera mostrar que la doctrina de la Trinidad es una doctrina falsa, tendría que usar toda la Escritura para mostrarlo y no un versículo nada más para manipularlo y hacer que diga lo que yo quiero que diga. Así que las herejías, algunas son más peligrosas que otras, más dañinas que otras, pero todas son realmente peligrosas en potencia. Algunas más que otras, algunas han destruido más que otras, pero todas son peligrosas, todas. Entonces, Pablo quiere que Timoteo se mantenga en la misma doctrina que él enseñó, porque él enseñó lo que es palabra de Dios. Ahí quiere que se mantenga. En los tiempos de Timoteo y en nuestros tiempos también, empiezan a salir un montón de cosas que suenan bien bonitas, bien interesantes, que son muy adaptadas a nuestros tiempos modernos, y la iglesia los adopta. Es increíble eso que sucede. Es increíble que la iglesia se adapte a los tiempos modernos en lugar de que los tiempos modernos se adapten a la palabra de Dios. Y el trabajo de nosotros como hijos del Señor es lograr precisamente que los tiempos modernos se adapten a la palabra del Señor, y la manera en que lo hacemos, para empezar, es viviéndolo nosotros mismos. Si no, ¿cómo vamos a enseñar absolutamente nada? Y yo por eso he sostenido muchas veces que mucha gente cree que cree, pero no cree, porque han sido engañados. Están engañados en una doctrina falsa. ¿Cómo puede saber usted si una doctrina es falsa? Porque no encuadra con lo que dice la palabra de Dios, nada más por eso. Porque no es consistente con lo que dice la palabra de Dios, aunque le muestre un versículo para querer enseñarle algo. Uno no puede hacer eso. Uno no puede desarrollar toda una doctrina de fe a partir de un versículo bíblico. Uno no puede. En tercer lugar, Pablo le ordena a Timoteo, en el nombre del Señor Jesucristo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, le ordena algo bien importante. Pablo le dice a Timoteo que se aleje, que huya, ¿de qué? De las pasiones juveniles, de las lujurias de la juventud. Y esto también es una situación muy, muy alarmante y muy peligrosa que logra mucha confusión. ¿Y sabe por qué? Porque tristemente hoy en día vemos en la iglesia que estamos perdiendo la capacidad de asombro y la capacidad de indignación. Estamos perdiendo esa capacidad cuando vemos que se comete un pecado sexual dentro de la iglesia. Es bien triste ver pastores, líderes y miembros de una congregación sumidos en el pecado sexual sin que la iglesia se indigne por eso. Eso es terrible, es peligroso. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque cuando la iglesia no reacciona, las personas siguen viviendo ese estilo de vida. Y el apóstol Pablo hace algo que es bastante inteligente para mí. El apóstol Pablo no dice que confrontemos esa tentación. Porque ¿sabe por qué? Porque si usted quiere confrontar una tentación, ¿sabe qué va a pasar? ¿Quién cree que va a perder? ¿Quién cree que va a perder? Nosotros. Nosotros perdemos. Si nosotros queremos confrontar una tentación, vamos a perder muy seguramente. Entonces el apóstol Pablo lo que dice es, por eso precisamente, huye, aléjate de las pasiones juveniles. ¿Sabe por qué? Porque tristemente lo que sucede es que muchas personas, precisamente porque nos hemos vuelto tolerantes ante el pecado, muchas personas toman el cristianismo como algo muy ligero, como algo sin importancia, y por eso siguen viviendo vidas sexuales desordenadas.
Y por eso nosotros estamos viendo en las iglesias, usted menciona el pecado que existe en el mundo, usted lo va a encontrar en las iglesias. ¿Por qué? Porque no le han dado la importancia, porque cuando uno peca, uno lo que está diciendo es: Cristo no es tan importante, Dios no es tan importante, mi vida espiritual no es tan importante, es más importante que yo quiera satisfacer esto que quiero satisfacer. Realmente Cristo no es tan importante. Eso es lo que el mensaje que nosotros mandamos cuando nosotros pecamos. Es triste ver a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y parece que no pasa nada. Es de lo más normal. Estamos en los tiempos modernos, ¿no? Es de lo más normal, entre comillas, que nuestros jóvenes se emborrachen, que se droguen. Ya resulta de lo más normal. Es de lo más normal ver a nuestras jovencitas cristianas embarazadas fuera del matrimonio. Y se los toleramos, se los celebramos, hasta el baby shower les organizamos. O sea, le estamos diciendo: está bien, hija, síguele, tú síguele. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: aléjate de eso, no te metas ahí. Y Timoteo era joven, era un obispo muy joven. Probablemente unos 34 años de edad. ¿Cuántos aquí tienen menos de 34 años de edad, aparte de mí? Sí, todo el mundo. Qué casualidad. Muy bien. Somos una iglesia de jóvenes. ¿Amén? Muy bien. ¿Sí? Algunos, aunque digan amén, pero... ¿sí? Entonces Pablo lo que le dice es eso: huye. ¿Y cómo huye uno? Aléjate de lo que te provoca una tentación. Aléjate de las personas. Y eso, cuánto nos duele dejar una persona que nos provoca tentación, que nomás nos está invitando a donde no debemos ir, que nos está incitando para que nosotros abandonemos nuestra fe. Por eso yo cada año que comienza en verano, cada verano que comienza, así es como quiero decirlo, cada verano que está comenzando, siempre digo lo mismo. A ver, ¿qué vas a hacer tú, creyente, cuando un no creyente te invite a dejar de ir a la iglesia porque te invita a una fiesta? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que sí? Le estás diciendo: realmente no pasa nada si no voy a la iglesia. Pero no estás mandando solamente ese mensaje, estás diciendo: es que no importa absolutamente nada, vámonos a la fiesta. Cuando tú sabes que tienes que estar en la casa de Dios, alabando al Señor, no porque sea una obligación, sino porque se supone que lo amas más que a nadie en el mundo. Y te está invitando, el Señor es el que te invita, no el pastor. El Señor es el que te invita a venir a la casa de Dios. Y hace un momento cantábamos y todos decimos: prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. A ver que nos ofrezcan el palacio de un rey. A ver si es cierto. Pero bueno. En cuarto lugar, Pablo llama a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 23 al 25, lo llama a evitar las peleas y las contiendas. Porque las peleas y las contiendas lo único que hacen es generar división en la iglesia y son un pésimo testimonio para los de afuera, para los no creyentes. Yo he visto realmente, y me entristece mucho, cómo se divierten los no creyentes cuando los creyentes están peleando por una doctrina bíblica. Que porque la salvación se pierde o no se pierde, que si porque puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, que si porque puedes ir a un baile o no puedes ir a un baile, que si puedes escuchar música secular o nada más tiene que ser cristiana, y llegan hasta los insultos, créamelo, y son creyentes. Y uno empieza a ver a los no creyentes escribiendo ahí, gozándose de lo lindo de estar viendo a dos creyentes haciendo el ridículo, pisoteando el nombre de Cristo, creyendo que están defendiendo una doctrina. Esa no es la forma de hacerlo. Eso lo único que genera es división. Ahora, dentro de la iglesia, obviamente, genera mucha división y es un pésimo testimonio. ¿Cómo ustedes reaccionarían? Algunas personas nos visitan por primera vez, otras hace poco tiempo se empiezan a integrar a Sublime Gracia. ¿Cómo sentirían si en este momento se parara, no sé, el hermano Guadalupe y me empezara a increpar? Bueno, ¿cómo se dice increpar? ¿A qué? Oh, gracias, hermano, gracias. A ofender, e insultar, y yo lo empezara también a él a insultar. ¿Cómo se sentirían?
las personas que nos visitan por primera vez. Seguramente ya no vendrían. Seguramente ya no vendrían. Es algo que tenemos que aprender. Por lo menos yo créanme, lo he aprendido. Entonces, generamos un pésimo testimonio para los demás. Y no debemos de hacerlo. Entonces Pablo está diciendo eso. Tú, Timoteo, no te andes metiendo en broncas. No te andes peleando con nadie. No es la manera. El Señor Jesús, hay algo que me encanta del Señor Jesús. Él dice que cuando alguien tiene un problema con nosotros, cuando alguien nos ha ofendido a nosotros, si el Señor Jesús dijera, mira, ¿sabes qué? Cuando alguien te ofenda, entonces ponlo en evidencia delante de todos, ponlo en ridículo para que aprenda el muy y no vuelva a hacer eso delante de un hijo de Dios. Si Él hubiera dicho eso, bueno, pues lo haríamos, pero Él no dijo eso. Si usted va a Mateo capítulo 18, en los versículos 15 al 17, usted va a encontrar el proceso que el Señor nos dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Y dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, le voy a decir dos posibilidades. Una, si te oyere, ¿le has ganado a tu hermano? O dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice? ¿Y cuál es la diferencia? El Señor Jesús no nos llama a que nosotros le ganamos a alguien, a que le ganemos en un debate y digamos, ahí está, hermano Guadalupe, le gané. Usted no sabe, yo sí sé. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Eso va a generar todavía más contienda, más división, más problema. Cuando el Señor Jesús está hablando de has ganado a tu hermano, no es le has ganado a tu hermano, es lo has ganado para Cristo, para eso. Así que Pablo tiene bien clara la enseñanza del Señor Jesús y Pablo quiere que Timoteo también siga por ahí. No te metas en problemas. Timoteo se estaba metiendo en muchos líos porque era obispo muy joven, muy joven. Y había muchos ancianos que se las creían de todas, que se las sabían de todas. Gracias a Dios los ancianos de Sublime Gracia no son así. Porque para empezar no tenemos ancianos aquí, ¿no? Sí tenemos. No tenemos ancianos. Entonces, por eso no. Pero cuando tengamos ancianos, a lo mejor se van a creer mucho. Bueno, pues no se crean mucho. Entonces, Timoteo estaba teniendo ese problema con las personas que eran de mayor edad y que se creían. ¿Qué me va a decir este huerquillo a mí? ¿Qué me va a enseñar este huerquillo? Este chamaco. ¿Qué me va a enseñar? No le hago caso. Entonces, Timoteo podría tener la tendencia natural, humana, de querer confrontarlo. A ver, espérame. Vamos a tener un debate para ver quién sabe más. Conocí a alguien que era así, y creo que muchos de los que venimos de otra iglesia también lo conocimos. Muy joven, que se creía el sabelotodo y que podía discutir con todas las personas creyendo que podía ganar. Así que nosotros no peleamos ni con los de adentro, ni peleamos con los de afuera, no peleamos con los que tienen una fe diferente a la nuestra, no peleamos con los que profesan una religión diferente que la nuestra. No es la manera peleando, no es la manera condenando como creemos que los vamos a ganar para Cristo. Eso es un error, no lo hacemos así. Cristo, ¿cómo nos atrajo a nosotros? ¿A latigazos o con amor? ¿Con qué? Ok, esto es porque nosotros damos de latigazos a los demás. Si Cristo, que es Cristo, nos trae, que es Dios, el dueño absoluto de la verdad, de la salvación, del perdón del pecado, nos trajo a nosotros, que éramos viles y pecadores, completamente corrompidos por el pecado, nos atrajo con amor, porque nosotros queremos llevarnos a trancazos a los demás, con juicios, con latigazos. ¿Por qué no los llevamos a los pies del Señor con amor y les mostramos lo que significa amor a la manera de Dios? En quinto y último lugar, Pablo encarece a Timoteo, mire cómo dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios. Y la palabra encarecer significa encargar algo que es bastante importante, bajo juramento. Eso es lo que significa encarecer. Encargar algo que es bien importante bajo juramento. O sea, lo que le está diciendo Pablo, en otras palabras, es júrame en el nombre del Señor Jesucristo que no vas a dejar de predicar el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio de las
buenas nuevas. ¿Y por qué es importante? Pablo se lo dice en los versículos siguientes, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historietas, a las mentiras. Es el tiempo en donde la gente va a querer escuchar eso. Solamente cuentos, solamente historietas, no palabra de Dios. Solamente no quieren mensajes que los confronten con su pecado, con la falta de fe, con la falta de compromiso. Esos son muy agresivos, son groseros, no motivan, así que esos no. La gente no quiere escuchar del pecado. La gente no quiere escuchar de la fe, del compromiso, de la santidad. No quieren escuchar eso. Desgraciadamente, mucha gente solamente quiere escuchar mensajes motivacionales, donde les digan que Dios los ama y los va a hacer ricos, millonarios, y los va a poner en posiciones de poder y cosas por eso. Sí, entonces la gente tiene comezón de escuchar esas cosas. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no dejes de predicar el Evangelio de Cristo, el de las buenas nuevas de salvación. Charles Spurgeon, ¿alguien ha escuchado de Charles Spurgeon? Predicador bautista de los años 1800. Mire lo que dijo Charles Spurgeon en los años 1800. O sea, un montón de años. Él dijo que vendría el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habría payasos entreteniendo a las cabras. En los años 1800. En lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Déjeme le digo, mi querido hermano en Cristo Jesús, ya llegó. Ya hay ese tiempo en donde los pastores no quieren perder a las ovejas y entonces les dicen lo que quieren escuchar. Endulzarles el oído nada más. Predicarles mensajes bien bonitos, motivacionales, aunque no tengan nada que ver con la palabra de Dios. No confrontarlos con el pecado, con la santidad, con el compromiso en el Señor. Eso no, porque eso no gusta y se me pueden ir y si se me van, pierdo billete y ahí no me gusta la cosa. Son payasos entreteniendo cabras. Pero el verdadero evangelio es el de la salvación, que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, el de perdón de pecados y vida eterna, que el Señor Jesucristo está dispuesto a dar a toda persona, que no importa cómo haya sido su vida, no importa todo lo que haya hecho, no importa lo más bajo que haya cometido, si se arrepiente y viene a los pies de Cristo, obtendrá el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero hoy en día parece que eso no funciona para muchos. Y entonces prefieren vender el evangelio de ven a Cristo y si estás enfermo vas a sanar. Tengo problemas con mi esposo, mi esposa, con mi familia. Ven a Cristo y te los va a resolver. Tengo muchos problemas financieros. Ven a Cristo y Él es el dueño del oro y la plata. Y no es que Dios no haga ese tipo de cosas. El problema es el motivo por el cual se acercó esa persona a Dios, para que le arregle problemas, no para que le arregle su vida. No porque estaba harto de vivir una vida vacía y sin sentido, sino porque quiere que Dios le arregle sus problemas en los que él mismo o ella misma se metió. Ese es el verdadero evangelio, el de verdad, el que es en Cristo Jesús, en donde Cristo perdona. No importa qué pecado se haya cometido, si en arrepentimiento viene la persona, le entrega su vida a Él, le permite que el Espíritu Santo empiece a gobernar en su vida y cambie por completo el estilo de vida que llevaba. En conclusión, este es uno de esos mensajes que yo no puedo separar, predicar la palabra de Dios con mi testimonio personal, pero yo no quiero hablar de mí. Yo quiero hablar de la palabra de Dios y creo que lo he hecho. Pero sí quiero decirles algo y decírselos a título personal. El legado que dejó el apóstol Pablo a Timoteo es el mismo legado que a mí me gustaría dejar cada uno de ustedes. Es el legado que yo anhelo. Pablo quería estar seguro antes de morir que Timoteo estuviera firme en la fe y continuando con el ministerio. Bueno, ¿qué significa? ¿Que me voy a morir pronto? Bueno, yo espero que no. Pero uno nunca sabe, no lo sabe. Y yo quiero estar seguro, como pastor,
de dejar un buen legado para ustedes. Yo creo que eso es la misión por la que el Señor me ha llamado para ser pastor. ¿Y sabe por qué les digo esto? Hace poco, y creo que tal vez lo hayan visto en las noticias, en el barrio de La Villita murió un pastor, y este pastor murió de la noche a la mañana, relativamente joven, sano. Creo que tuvo algún problema le subió la presión, y no sé si tuvo un problema respiratorio, un problema cardíaco, pero la cosa es que en instantes él murió. Y la comunidad de La Villita lo recordaba como un pastor que ayudaba a su comunidad y que trabajaba mucho en el ministerio de ayudar a los muchachos a salir de las pandillas. Eso es lo que él hacía principalmente. De hecho, yo lo conocí a él en un servicio fúnebre, en un funeral, en donde él estaba celebrando el servicio, donde estábamos despidiendo a un muchacho que estaba envuelto en pandillas y lo había matado otro pandillero. Ahí fue donde yo lo conocí hace unos meses y ahora murió él. Y el año pasado partió a la presencia del Señor un gran amigo mío y gran amigo de Sublime Gracia, Pastor Francisco Calderón, de quien yo aprendí tantas cosas, principalmente a depender completamente de Dios, a confiar en Él en los tiempos de peor angustia. Y vaya que este siervo de Dios vivió tiempos de angustia y jamás lo escuché quejarse. Siempre lo vi alabando al Dios que tanto amó y que ahora está con Él. Y cuando yo estaba pensando en este pastor de La Villita y en mi amigo Pastor Calderón, yo pensaba, ¿y yo? ¿Yo qué legado estoy dejando? ¿Estoy dejando alguno para empezar? ¿Estoy dejando alguno? ¿Le dejo algún legado a mi familia? ¿Le dejo algún legado a la iglesia? Y el legado de Pablo a Timoteo es el que yo quiero dejar también para ustedes. Ese legado, esos 5 consejos: participar en los sufrimientos de Cristo, continuar dentro de la sana doctrina, alejarse de las tentaciones y vivir vidas piadosas y santas. El legado de evitar peleas entre ustedes y con la gente de afuera. El legado de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo tiempo. El legado de entrega, de compromiso, de servicio, de amor, de fe, de esperanza. Y con estas palabras los que me conocen saben que no me interesa mover emociones, absolutamente nada. Lo que me interesa es llegar a su entendimiento, a su razón. Y si lo hago es por el gran amor que les tengo. Porque si yo partiera de este mundo hoy, yo querría estar seguro de que cada uno de ustedes continúan en las cosas del Señor, sirviendo con entusiasmo, con entrega, con amor, con dedicación. Y lo hago porque un día yo voy a dar cuentas al Señor. Así que tengo una gran responsabilidad. Por eso yo no predico mensajes motivacionales, ni predico mensajes que los hagan llorar. Puedo hacerlo, pero yo no predico eso. Una alarmante estadística dice que la principal causa de muerte entre los pastores son los infartos al corazón. Y esto es debido a la gran cantidad de presión que sienten. Esta estadística dice que el 90% de ellos trabajan de 55 a 75 horas por semana. Dicen que no trabajamos. Alguna gente piensa que nomás trabajamos 2 horas cuando estamos aquí. ¿Ya? ¿Qué hace tu papá? No, nada, es pastor. Trabaja 2 horas a la semana, le pagan buen billete. Dice que el 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. Dice que el 97% de los pastores han sido falsamente acusados, heridos o traicionados por sus más cercanos colaboradores. Dice que solamente el 10% de los pastores llegan a jubilarse. El resto o renunciaron o se murieron. Y que la mayoría de los que renunciaron lo hicieron porque sus congregaciones no los apoyaron. Así que yo les quiero pedir a ustedes un favor. No estamos en el mes del pastor, no importa, pero estamos en el mes del amor. Amén. Yo les quiero pedir a ustedes que me ayuden a dejar un buen legado para todos ustedes. ¿Sabe cómo? Muy simple. Ore por mí, ore por mí. Ore porque yo nunca caiga en tentación y manche el nombre de mi Señor Jesucristo. Ore porque siempre me mantenga firme en la fe, fiel al Señor, obediente a su palabra. Ore para que yo pueda ser un buen ejemplo de fe
de amor, de conducta y de compromiso. Ore para que Dios me proteja a mí y a mi familia. Ore por mis necesidades personales y por las necesidades de mi familia. Y aunque yo no espero partir pronto a la presencia del Señor, yo espero que todavía el Señor quiera que ustedes me aguanten muchos años, muchos. Yo quiero ver a los niños chiquitos, los quiero casar. Ese es mi deseo. Así que no espero partir pronto a la presencia del Señor, pero como uno nunca sabe, yo no me quiero ir sin antes decirles a todos cuánto les amo y darles las gracias por el gran privilegio que me dan de ser su pastor. Pero sobre todo, darle gracias a mi Dios por ese llamado que me dio. A mí, que para nada lo merecía. Y me llamó. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a darle un aplauso al Señor fuerte.